Con este video te voy a ahorrar la vergüenza de no saber la diferencia entre la izquierda y la derecha. En los modelos viejitos, ser de derecha o ser de izquierda tenía que ver con que si te gustaba la monarquía o te gustaba la república. Después fue si te gustaba más la libertad o te gustaba más la seguridad. Y el día de hoy tiene que ver más bien con que si tú piensas en lo colectivo o piensas en lo privado. Pues bien, esa definición de derecha-izquierda me parece correcta en parte y en parte no. ¿Por qué? Estoy de acuerdo contigo en que las izquierdas políticamente definidas empiezan con la Revolución Francesa. También estoy de acuerdo en que hay diferentes izquierdas históricas que han defendido cosas diferentes. Pero decir que la definición de izquierda actual tiene que ver con lo público, con la defensa de lo público, mientras que la definición de derecha tiene que ver con la defensa de lo privado, me parece que no es correcta. Es como decir que la izquierda busca la igualdad y la derecha busca la libertad. De entrada porque Marx en la crítica del programa de Gotha ya decía que la igualdad económica era imposible, y además hace una crítica al Partido Socialista Obrero Alemán por querer redistribuir la riqueza en partes iguales. Además que la izquierda también busca la libertad, pero en un sentido positivo. Es decir, a un vagabundo no le sirve de nada que nadie lo coaccione si no tiene ingresos para poder vivir de forma digna y así poder actuar. La izquierda tampoco es necesariamente sinónimo de estado de bienestar. Recordemos que Bismarck fue el gran artífice del estado del bienestar bajo el capitalismo y que lo creó para evitar revueltas obreras. Lo mismo se podría decir del régimen de Franco. Es decir, muchas derechas también defienden el estado de bienestar, algunas. Tampoco es sinónimo de izquierda a favor de lo colectivo y la derecha a favor del individuo. Recordemos que cuando gobernó con Víctor Manuel III en la década de 1920, su discurso era completamente a favor del individuo y a favor del libre mercado. De hecho, él decía que había que regresar al estado manchesteriano. Luego cambió su discurso a favor del colectivo. Sin embargo, siempre fue de derecha, siempre fue una reacción hacia las izquierdas políticamente definidas. Además que el propio Marx tiene diversos textos donde considera que es importante el desarrollo individual, pero siempre teniendo en cuenta la sociedad. Es decir, Marx estaba como en un punto medio. Pues bien, sucede lo mismo con la definición que diste tú. Ni la derecha es sinónimo de defender lo privado, ni la izquierda es sinónimo de defender lo público. Si no, entonces yo te preguntaría qué sucede con el socialismo yugoslavo, donde todas las empresas eran cooperativas privadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Pinochet, que mantuvo a Codelco como una empresa estatal? ¿O qué pasaría con Park Chung-hee, que era un ferviente anticomunista, pero que impulsó la industria coreana a través de planes quinquenales, a través de cooperativas y a través de empresas estatales? La izquierda no tiene que ver con igualdad o con la defensa de lo público versus lo privado. Es verdad que hay varias izquierdas, como bien lo mencionaste tú, hay muchas izquierdas en el sentido análogo, es decir, no hay una sola izquierda, e incluso muchas de ellas están enfrentadas entre sí. En resumen, lo que define a la izquierda es que son proyectos políticos ratio universalistas que quieren reconstruir a la sociedad política en un sentido atómico. Ahorita voy a explicar parte por parte. Primero, racionales, porque parten de filosofías como el materialismo, que niega la existencia de entes inmateriales como fantasmas, fuerza vital, el destino o la utilidad marginal en el caso de los economistas. Versus las derechas que normalmente parten del idealismo filosófico y consideran que, por ejemplo, existe una esencia humana. Por eso ellos dicen que el capitalismo es el sistema que coincide más con la naturaleza humana, lo mismo que decía Aristóteles con la esclavitud, es lo que más coincide con la naturaleza humana. Ellos consideran que los seres humanos tienen una esencia que no tiene nada que ver con las condiciones materiales, es decir, que no tiene nada que ver con el contexto concreto en el que se desarrollan los seres humanos. Su esencia está dada y es siempre la misma. Segundo, son universales, es decir, defienden proyectos para todos los seres humanos. Aunque parten de un estado o nación en concreto, sus proyectos están pensados para todos los seres humanos sin excepción, independiente de su raza, de su género o de su religión. En contraposición de las derechas, que son particularistas, es decir, defienden un proyecto para un grupo específico de personas. La Alemania del señor del bigote chistoso defendía su proyecto solo para los alemanes y solo para ciertos alemanes. Por eso el señor del bigote chistoso no puede ser de izquierda, pero eso ya lo dejamos para otro video. Tampoco lo que tú llamas izquierdas liberales, que realmente son izquierdas indefinidas, porque no tienen proyectos definidos respecto del Estado, solo buscan influir en el poder político. Estas izquierdas liberales para mí no son izquierdas porque también defienden proyectos para un grupo muy específico de personas. La tercera característica, y para mí la más importante, es el proceso de dualización política. Es decir, que las izquierdas parten de un campo preexistente para poder transformarlo. Pensemos en la Revolución Francesa. El campo preexistente sería la nobleza absolutista de Luis XVI. Y ese campo, que era nobleza, clero y tercer estado, son destruidos para transformar a todos sus miembros individuales, que eran súbditos del rey, en ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, al menos en el sentido formal. La izquierda parte del campo de la sociedad capitalista y busca superar la relación social de producción conocida como capital-trabajo, donde un grupo de personas, es decir, los capitalistas, puede alquilar al resto de personas
como una mera mercancía productora de valor, cristalizada hoy día en el trabajo asalariado. Por lo tanto, sí o sí, las izquierdas deben de ser postcapitalistas y deben de tener proyectos bien definidos respecto del Estado, para hacerse con el poder democrático y tener planes y programas que nos guíen a esa superación del conflicto capital-trabajo. De esta forma superamos todas las definiciones que desde mi punto de vista no son correctas, que si la izquierda busca la igualdad absoluta o la defensa de lo público sobre lo privado, o que si lo que caracteriza a la derecha es ser conservadora, porque también puede haber una derecha liberal que esté en contra de las tradiciones y que incluso busque romper la unidad política que las revoluciones burguesas lograron con el Estado-Nación.